Entonces, una primera parte decía un poquito más teórico y abstracto, y otra parte de un punto para compartir para la reflexión, digo. Lo primero, y esto digo, disculpen si a mí me hace ruido y a ustedes no les interesa, pero bueno, hablo desde mí, no tengo otro lugar desde donde hablar. La cuestión que me surgía en primer lugar es la regla, ¿qué es la regla? ¿Para qué sirve la regla? Una regla, evidentemente la regla, aunque no solo, es una ley, es una norma, ¿no? Tiene una dimensión legal, jurídica, aunque nazca de la vida y vaya para la vida, como veremos, es una regla. Y a mí me surgía esto, ¿cuántas reglas, cuántas leyes de estas cosas tenemos, no? Y se me ocurrió pensar y dibujar esta pirámide invertida de lo más amplio y abstracto a lo más concreto. Tenemos la regla bulada, que es la última gran ley, pero después también tenemos las constituciones generales, los estatutos generales, los estatutos particulares de la provincia, el proyecto provincial, el proyecto local, el proyecto personal. Son todas leyes con distintos niveles, por supuesto, y distinta importancia, pero son leyes. Cuando uno dice regir mi vida concreta, bueno, estamos con la regla bulada, acá, lo primero. Pero después tenemos un montón como de bajadas particulares. Y a mí esto, no sé a ustedes, cuando lo dibujo así y lo pienso así, un poquito que me abruma, me causa perplejidad, me pregunto para qué sirve, me pregunto qué incidencia real tienen en mi vida todas estas cosas, cada cuánto las leo, las escucho. Las tres últimas, evidentemente, hacen más a la realidad de nuestra provincia, pero fíjense cuánto tiempo los últimos provinciales debatimos sobre el proyecto provincial, si había que hacerlo sí o no, cuándo, dedicamos bastante fuerza, se hizo algo, qué incidencia tiene eso, sí o no, dibujar un pequeño proyecto, aunque sea local, bueno, digo, ¿todo esto para qué sirve? Que son leyes, que son reglas, que son normas, como quieran llamarlo. De aquí, esta que yo puse como subtítulo de esta primera parte, la importancia, y entre comillas, relativa de la regla, o diría de todas estas reglas y todas estas leyes. Porque a lo que voy, lo que quiero decir, es que todas estas realidades son mediaciones. Nada más y nada menos que una mediación. Y una mediación es una cosa que sirve para otra cosa. No tiene valor en sí mismo. Es una mediación para. Entonces, este mismo triángulo, complicado un poco más, o puesto en el contexto de lo que quiero decir, nos daría esto. Aquí abajo estoy yo, cada uno, podemos pensar en el nosotros, pero mi vida concreta, mi historia irrepetible, no sé si me sigue el mouse, ahí estoy yo, y en realidad lo otro más importante es lo que está arriba, Dios, el misterio de Dios. Acá hice, en este dibujo puse todo un punteado, porque esto quiere decir que acá hay una línea, el más allá, lo que llamamos Dios, que no sabemos demasiado bien qué es, que es un misterio, que es aquella realidad envolvente que nos sostiene, que nos alienta, que nos empuja y la cual da sentido a nuestra vida, pero que es una otra realidad. Y del punteado para abajo, todo el resto son mediaciones. No solo, por supuesto, todo lo que dibujé en la pirámide, que serían las leyes franciscanas, por decirlo de una manera, sino también a lo que remite la regla, que en definitiva la regla remite al Evangelio, ustedes saben, ¿no? El Evangelio remite la regla, vivir el Evangelio. Y el Evangelio remite, por supuesto, no a un libro o a 4 libros, sino a una persona, un acontecimiento, el acontecimiento Jesucristo. Pero también el acontecimiento Jesucristo y el Evangelio y todas las leyes
son mediaciones. Lo único absoluto acá es lo que está de los puntos seguidos para arriba, el misterio de Dios. Lo más, si me permiten decirlo así, a ver si me logro expresar, lo más importante de todo este dibujo que ven en pantalla es lo que está arriba, Dios, y que no sabemos muy bien qué es, y yo. Todo el resto, la pirámide, el Evangelio y el acontecimiento Jesucristo son mediaciones, sin lugar a dudas, de distinto valor, sin lugar a dudas, pero son mediaciones para asomarnos al misterio de Dios, que es lo que da sentido a nuestra vida. Volviendo un pasito para atrás, porque iré avanzando en modo circular las cosas que se me fueron ocurriendo, pero esto de la idea de las mediaciones es fundamental y toda mediación tiene una importancia relativa. De otra manera lo podemos expresar así, pensándolo más ya desde la regla, ¿no? El círculo hermenéutico entre experiencia y expresión. Es decir, hay una experiencia, una vida vivida, una intuición, si quieren llamarlo, que logra una expresión en la vida pensada, o si quieren, en el concepto, y en este caso sería un concepto normativo, que es la regla, ¿no? Pero repito, el círculo es que hay una experiencia, en nuestro caso, la experiencia, por supuesto, de Francisco de Asís, una intuición que luego se traduce, para aquí va la flecha, luego de un tiempo y de un proceso, se expresa, en este caso, en una regla, en un texto, en un concepto que luego se vuelve normativo para la misma experiencia. De ahí la circularidad, ¿no? Nace de la vida y vuelve para la vida. La regla, el concepto, la norma, nacen de la vida y vuelven para regular la vida. Dicho en sencillo, podríamos traducir la regla, las reglas, las normas sirven a la vida para que vivamos mejor aquella vida que dio a luz a una norma. Y esto es lo que de alguna manera nosotros tenemos que recuperar. Ya se van dando cuenta por dónde va la cuestión. Lo más importante no es lo que está en verde, sino lo que está en rojo. Es decir, no el texto de la ley, de la regla, sino la experiencia que hay detrás. Pero, no es tan fácil tampoco llegar a lo que ha sido la experiencia original de Francisco. Intento especificarlo en este cuadro, que son todas las cosas que a mí me fueron surgiendo, las complicaciones mientras iba pensando. Acá tenemos en amarillo lo importante hoy, que es la regla bulada, 1223, ¿no? Ahora bien, no se puede entender la regla bulada sin la regla no bulada y sin la protorregla. Porque ustedes saben, probablemente mejor que yo, lo complicado de todo el proceso redaccional que hubo para llegar a esta regla de la cual hoy celebramos 800 años. Uy, perdón. Hay un antes, que fue la regla nubulada, la inmediata. Una regla de 24 capítulos, recordarán, mucho más viva, si se me permite, mucho más espiritual, mucho más quizás carismática, probablemente mucho más cercana a lo que Francisco soñaba y que después se circunscribe en el 1223, después de 2 años, a 12 capítulos, la mitad, y nos queda un texto bastante más seco, legislativo. Yo les confieso, por supuesto, que tuve que volver a releer un poquitito para preparar estas charlitas, no son cosas que yo las tenía tan frescas, pero viéndolas, dije, sí, es verdad. Bueno, y esto habría que asumir lo de antes, la primera regla, la que se suele llamar la protorregla que Francisco lleva al Papa. Bien,
Pero y esta regla bulada de 1223, dicen los especialistas, no puede leerse separadamente tampoco a partir del testamento. Aunque no sea otra regla, es una clave hermenéutica para desentrañar la experiencia fundante que está acá. O sea, cuando hablamos de la regla bulada, esto para seguir complicando el asunto, no es la regla bulada nomás y ahí está Francisco en estado puro, porque a la regla bulada se llegó después de un largo proceso redaccional de más de 10 años, donde se van cristalizando los nuevos problemas, las nuevas preguntas y las nuevas respuestas que se va dando Francisco y su comunidad y su primitiva fraternidad. Y además, y esto es lo que pongo abajo, en la regla bulada está no solo Francisco, o sea, porque no es que yo agarro la regla bulada, leo, bueno, ahí está, y eso es Francisco y eso es la experiencia, porque aún en la redacción de la regla bulada, sin lugar a duda está Francisco y Francisco se suele poner bastante en primera persona. Pero sabemos que en todo el proceso de pensamiento, de discusión, de discernimiento, de redacción, estuvieron presentes los primeros compañeros, podríamos decir, imagino yo, perdón si simplifico, los que estaban un poquitito más de acuerdo con él, pero también lo que se llama ya la segunda generación franciscana, de que no, los que no eran tan íntimos de él y estaban quizás protagonizando más lo que se llama el proceso de institucionalización de la orden. Y a esto hay que sumar la intervención de la iglesia o de la jerarquía eclesiástica del cardenal Ugolino, que metía la palabra y la pluma. O sea, ¿a qué voy? A estas todas cuestiones hermenéuticas que, bueno, a mí no me parecen secundarias, que cuando hablamos de la regla bulada y decimos qué celebramos, lo que celebramos, qué estamos recuperando, y es Francisco, bueno, creo que hay que tener de alguna manera en cuenta todo esto, y a mí me parece también interesante porque estas cuestiones de fondo, creo yo, hacen referencia a la ley de la encarnación, entendida en sentido muy amplio, ¿no? Dios construye la historia de la salvación con todas estas cosas y Francisco y el franciscanismo también. Estos 15 años, que no son los únicos, estos más de 15 años, fueron 15 años de proceso, de la primitiva fraternidad, como son los años de proceso de la historia de nuestra provincia, como son los años de procesos personales de nuestra historia vocacional. Bien, esto digo por una parte, lo de arriba, el arduo proceso redaccional para llegar a la regla bulada, que después tiene que completarse con el testamento, y acá por supuesto habría que añadir también, para entender la regla bulada, hacer caso de un principio de hermenéutica fundamental para la Biblia y para los documentos magisteriales y para la teología en general, que es el criterio de la intertextualidad. Dicho en criollo, la importancia de iluminar un texto con otro texto. Es decir, que a estos textos que son de primera mano de Francisco, y digo de primera mano porque como sabemos prácticamente Francisco de puño y letra no escribió nada, salvo algún autógrafo. Sí corregiría lo que él dictaba y el otro escribía, pero bueno, no cabe de duda que alguna palabrita y alguna coma al escritor, al amanuense, se le puede haber escapado o puede haber agregado y haya cambiado algo. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta esto. Pero digo, no solo estos escritos, por supuesto, que son de primera mano, no tenemos en cuenta las biografías, las hagiografías, sino los otros textos importantes, las oraciones, las cartas, y para mí de un modo particular, que he leído algo últimamente, las admoniciones. O sea, para complicar, digo, celebramos los 800 años de la regla bulada porque esto es lo que la iglesia le metió el Niki Loftat, porque esto es el franciscanismo. A ver, sí, no, sí, no. Es la regla bulada leída
en estos contextos también de los otros escritos. Pero lo que quería entonces subrayar acá, dicho en otro gráfico, es esta cuestión básica, fundamental, de la hermenéutica, que es la distancia entre todo acontecimiento y todo texto. La distancia entre el acontecimiento y el texto. Acontecimiento, pongan Francisco y la regla, o en paralelo pongan, si quieren, el acontecimiento Jesucristo y los evangelios. Los evangelios no son Jesús, la regla no es Francisco. Quizás la diferencia es que los evangelios son interpretaciones de otros sobre la vida de Jesús, y en la regla quizás la distancia es menor porque es Francisco mismo quien la dicta. Pero igual siempre hay una distancia, porque una cosa es lo que yo vivo y experimento, y otra cosa es cuando lo que yo vivo y experimento lo quiero poner en palabra, ya sea palabra oral o palabra escrita. Digo, esto es una experiencia humana fundamental que cada uno de nosotros podemos entender, ¿no? Cuando a mí me pasa algo, cuando siento algo, cuando una experiencia X, intento traducirla en palabras, ya sea verbalmente o escribirlas, hay una distancia. El texto nunca agota el acontecimiento. Y lo paradójico, por supuesto, es que lo importante, si quieren, lo que salva es el acontecimiento, no el texto. La letra mata, pero el espíritu vivifica. No nos salva, no nos salvan los evangelios. Nos salva la experiencia que está transcripta en unos textos, pero en la medida que yo soy capaz de recuperar esa experiencia y reeditarla en mi historia hoy, ese texto se vuelve salvador, si no es letra muerta. Entonces, de nuevo, la distancia entre Francisco, su experiencia, lo que él soñó, lo que él vivió, y lo que logró plasmar en unos escritos. De nuevo, la regla, aunque sea bulada y tenga el nihil optat del papa que sea y todas las bulas y todos los lacres, no son Francisco. Otro gráfico que dice lo mismo, ¿no? Francisco en la Italia del siglo XIII, la regla, y nosotros, argentinos siglo XXI. A ver, es una perogrullada quizás, pero lo más importante hoy somos nosotros. Francisco vivió en Italia en el siglo XIII e hizo lo que pudo, lo que soñó y lo que quiso y lo que lo dejaron, y hizo de su vida lo que hizo. Hoy lo importante somos nosotros, yo qué hago con mi vida, qué hacemos nosotros con nuestra vida como fraternidad provincial. Pero sin duda que esto para nosotros es un polo referencial. Pero aquí de nuevo está esta distancia que no solo es geográfica, espacial, temporal y cultural con todo lo que significa, sino también existencial y vocacional. ¿Qué quiero decir esto? Que Francisco fue Francisco, Jesús fue Jesús y Pablo de Tarso fue Pablo de Tarso. Yo no creo que se haya hecho una buena propaganda cuando en el medioevo se hablaba de Francisco como el alter Christus. Entendemos a lo que iba, ¿no? Pero digo, Francisco no fue el otro Cristo, no podría haberlo sido, y no estaba llamado a ser otro Cristo. Como nosotros no estamos llamados a ser ni alter Franciscus ni alter Christus. Somos nosotros con nuestra biografía, con nuestras posibilidades, con nuestros límites, los que estamos llamados a repensar y recrear nuestro camino de acceso al misterio último para el cual Francisco y Jesús son dos caminos, a ver, elegidos y privilegiados para nosotros. Para nosotros. Digo para nosotros, porque para la mayoría de la humanidad,
que son millones y millones, no lo es, ¿no? Para nosotros, un camino privilegiado de acceso al misterio son las huellas de Jesús que siguió Francisco. Pero digo, esto tampoco tenemos que perderlo de vista nunca. No es solo una distancia de 8 siglos y de miles de kilómetros. Culturalmente Francisco era otra persona. La eclesiología y los problemas que vivía Francisco eran distintos. La sociedad feudal, por supuesto, en la que Francisco plantea el tema de la minoridad, era mucho más revolucionario que hoy, que vivimos en una sociedad democrática, al menos a nivel formal. Una cosa es pensar qué significaba la categoría y la expresión de la minoridad en la estructura piramidal feudal, y otra cosa es qué puede significar la minoridad en un contexto donde, al menos digo, de la Revolución Francesa a esta parte, hablamos de instancias democráticas. No es lo mismo. Entonces digo, me parece que también tenemos que tener en cuenta estas distancias para poder pensar después qué significa la regla hoy. Y una última, a ver, pequeña complicación, usando estas categorías conocidas, lo de texto, pretexto y contexto. Tenemos, perdón, aquí abajo de lo que estamos hablando, el tema del texto y la regla bulaga. Pero todo texto, tiene un pretexto y un contexto, y esto lo podemos rellenar de distintas maneras, ¿no? A mí me surgía esto, bueno, el contexto, lo más amplio, evidentemente, bueno, saben lo que quiere decir un contexto, el contexto cultural, lo que decía recién, a nivel teologal, antropológico, eclesial, el contexto de la regla bulaga no es el contexto de hoy. El contexto cultural cambió, entonces no podemos hacer un acercamiento, una fusión de horizontes, si nos olvidamos de esto, donde lo más importante es el hoy, no el ayer. Y el hoy nuestro no es el ayer de Francisco en el cual se plasmó la regla bulaga. Digo, lo teológico, lo antropológico, lo eclesial era distinto, y era distinto lo que estaba viviendo la fraternidad, que es el proceso de institucionalización de la intuición, como suele decirse, ¿no? La regla bulaga surge ya en ese contexto de tensiones de lo que implicaba la institucionalización de la intuición originaria. Esas tensiones se ven ahí, entre Francisco y los primeros compañeros, y entre Francisco y la curia romana. Hoy habrá otros problemas que tenemos que nombrarlos nosotros. A ver, digo una tontería, es muy distinto hablar de fraternidad de menores en un contexto eclesial de sinodalidad, ¿no? Como estamos viendo hoy, a hablar de la fraternidad en el contexto del tipo de iglesia que vivía Francisco. Es clarísimo esto, ¿no? El contexto teologal, la imagen de Dios que primaba en la iglesia en la época de Francisco, por suerte, no es la que prima hoy. Francisco, por supuesto, metió unos acentos importantes, ¿no? Pero se dan cuenta de lo que quiero decir, ha cambiado mucho el contexto. Y ha cambiado también el pretexto, esto yo digo, lo que está detrás del texto de regla bulada, que son estas cositas de las que fui hablando. Detrás del texto está la experiencia originaria, está lo que empezaron a vivir los primeros compañeros de Francisco, que no eran Francisco. Maceo, León, Rufino, no eran Francisco, eran distintos. En historia personal, en cultura, en todo, eran distintos. Como pretexto inmediato está la regla nobulada, la que Roma dijo, sí, sí, pero no, sí, pero no. A ver, haceme algo un poquitito más concreto y más breve, y que tenga en cuenta lo que dijo el concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán. Todo eso está ahí. En el pretexto de la regla bulada está el tema de la regla nobulada. Y esto último que decía, que para entender el texto de la regla bulada, es necesario hacer referencia también a los otros textos.
O sea, una nueva especie de complicación que creo que no la estoy dando yo, la estoy patentizando, de cuando hablamos de lo que nos interesa ahora, que es lo que está en amarillo en este dibujo, el texto de la regla abulada, también hay que tener como música de fondo el pretexto y el contexto. Y el último gráfico de esta primera parte, que un poco retoma lo que ya dije, es esto. Fíjense, acá lo más importante es lo que está en negro. El misterio último y yo. Yo como individuo y yo nosotros provincia, si quieren. Y todo esto, Francisco y Jesucristo, esta flecha, conforman el orden de las mediaciones para acercarme, asomarme y experimentar el misterio último, que Jesús lo experimentó a su manera y lo llamó Abba, Padre, Madre. Francisco lo experimentó a su manera, similar a la de Jesús. A partir de Jesucristo surgió esta institución que llamamos la Iglesia, cuya centralidad está de alguna manera plasmada sobre todo en el Evangelio o en los Evangelios, y paralelamente luego está Francisco, un hombre que 1200 años después de Jesús intentó reeditar la experiencia de Jesús en otro tiempo, en otro lugar y con otra personalidad, y a ese Francisco le siguió la institución que hoy llamamos la orden, que así como Jesús nunca pensó fundar ninguna religión, Francisco nunca pensó fundar ninguna orden, ni siquiera una palabra que para él era muy cara, ¿no? Fraternidad sí, pero orden no, y esa orden de alguna manera está plasmada en la regla o en las reglas. Esto podríamos alargarlo a toda la vida religiosa, pero en fin, digo, resumiendo lo que quiero decir, acá estaría quizás el tema de hoy, la regla, pero bueno, pero para que entendamos qué es la regla o lo que yo quiero decir, lo que a mí me cuestionaba, que todo esto pasa por el orden de las mediaciones. Y sin lugar a dudas, esto no quita lo que puse acá en este otro cuadro, de que esto sea revelado o inspirado, depende, por supuesto, de qué teología de la revelación y de la inspiración tengamos detrás. No me puedo extender demasiado en esto, pero esto no quiere decir un dictado. Revelación, inspiración no es dictado. No fueron dictados los evangelios, aunque fueran inspirados. No fue dictada la regla, aunque sea inspirada. Y cuidado, ¿por qué digo esto? Porque Francisco muchas veces dice de un modo, la verdad que yo caí en la cuenta ahora, releyendo, el Señor me reveló, epa, epa, y si a ver, alguno de ustedes los guardianes al final de la reunión dijeran, hermanos, el Señor me reveló en estos días que, o sea, es muy fuerte lo que usa Francisco, es muy fuerte y por supuesto que podemos, no digo ponerlo en tela de juicio, pero en base a qué, o sea, qué experiencia tuvo Francisco para decir eso y nosotros le creemos, ¿no? Porque por eso somos franciscanos, pero que el Señor le reveló mutatis mutandi, por supuesto lo mismo podríamos decir de Jesús, pero bueno, ahí yo no, nos meteríamos en la cuestión de la unión hipostática y no quiero escandalizar a nadie, ¿no? Pero Jesús habla a partir de la experiencia íntima que tiene de Dios. Francisco de alguna manera lo mismo. Ahora, lo que yo digo o lo que me pregunto es, hoy, ¿el Señor se sigue revelando y nos sigue inspirando? ¿Sí o no? El Dios que se reveló e inspiró a Abraham, a Moisés, a Oseas, al Bautista, a Jesús, a Francisco, ¿se sigue revelando hoy, sí o no? ¿Sigue inspirando, sí o no? Nota a pie de página,
Quizás Federico, por supuesto, puede explicar esto mejor que yo, pero la teología de la inspiración se ha abierto mucho, gracias sobre todo a los estudios de Schöeckel, donde el tema de nosotros de la inspiración a veces lo circunscribimos al agiógrafo. Pongo el ejemplo, digo, Dios, el Espíritu, inspira a Francisco a escribir la regla. Pero el concepto de inspiración hay que ampliarlo, porque inspirado fue Francisco cuando empezó a vivir antes de escribir. Y no solo Francisco, sino lo que lo acompañaban y de alguna manera quizás lo corregían o lo ayudaban, e inspirados también son quienes hoy leen la regla e intentan decodificar la experiencia de Francisco, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, hay que ampliar el concepto de inspiración, porque si no nos quedamos en que Dios solo se revela a algunos y solo inspira a algunos. Y esto es una barbaridad. Teológicamente es una herejía formal. A mí al menos me gusta, digo, perdón que me extiendan esto, pero ya termino esta parte, eh, parto del teólogo que a mí me formó con esto, de que Dios es amor en acto puro que siempre se está revelando a todos de igual manera y con la misma palabra. Es decir, con un ejemplo muy sencillo, Dios está diciendo, yo soy Padre desde siempre, no desde Jesús de Nazaret. Dios no empezó a ser Padre Abba hace 2000 años con Jesús y empezó a revelarlo. El tema es que, ¿por qué recién Jesús cae en la cuenta que Dios, ante todo, es Padre-Madre? Pero esto mismo Jesús se lo está, perdón, Dios se lo estaba diciendo a los egipcios, a los aldeos, a los caldeos, a los babilonios, a los asirios, a todo el pueblo de Israel, y algunos, paulatinamente, los profetas, y de un modo particular, Jesús de Nazaret capta de mejor manera y lo explicita y lo comparte de que Dios, ante todo, es un padre. Y esto, por supuesto, no es secundario, ¿no? Porque determinará después la experiencia también de Francisco de Asís. Pero a lo que iba es, con este cuadrito de revelación e inspiración, cuidado, hay que creer, evidentemente, esto es cuestión de fe, que el mismo espíritu que invitó a Jesús de Nazaret y que invitó a Francisco de Asís, nos está invitando y acompañando hoy a nosotros. Como caminos, como mediaciones para acercarnos a lo más importante, que es el misterio que siempre tendremos que respetar. Por eso termino esta primera parte con dos pequeños poemas, no podía ser de otra manera, del gran Pedro Casaldáliga. Os quedaréis sin la vida si le quitáis el misterio. Hay que salvar el aroma de la madera cortada. La mano de Dios confina con las murallas del mundo, con las esperanzas del hombre. Jugarse el tipo de gracia como los niños que juegan. Servir bajo el día a día. Creer contra la evidencia. Decir siempre una palabra última de lucha para caer luego de rodillas en silencio. Si le quitamos el misterio a la vida, nos quedamos sin vida. El misterio es la realidad última y lo único absoluto. El misterio, al cual nosotros llamamos Dios. Y a quienes somos cristianos, delineamos ese rostro de Dios que no tiene con los rasgos de Jesús de Nazaret. Jugarse, servir, creer, hablar y caer de rodillas en silencio ante el misterio, ante lo que siempre nos sobrepasa. Por eso, también dice genialmente Pedro Casaldáliga, voy a decir de ti mi última palabra, siempre penúltima y mía siempre.
Si lo aplicamos al tema de la regla bulada, podríamos imaginar que Francisco de Asís dijo esto, o debería haberlo dicho. La regla bulada, que tiene ahora el aval de Roma, es mi última palabra. Voy a decir de ti mi última palabra. Les voy a decir a ustedes, hermanos, guardianes, definitorio, mi última palabra. Esta es la regla. Estos 12 capítulos. A lo cual hay que agregar siempre penúltima y mía siempre. Es decir, son palabras aproximativas al misterio, que es lo importante, porque la regla es para el misterio. Y el misterio es inagotable, indefinible, no se puede circunscribir a nada, a ninguna mediación, ni a la iglesia, ni a Jesús, ni a los sacramentos, ni a una orden, mucho menos a una regla. Por eso es penúltimo, lo último es siempre el misterio. Y mía siempre, porque todo acceso al misterio es siempre perspectivista. Y en este sentido, mal que le pese a Ratzinger, relativo y relativista. La verdad puede ser absoluta, pero el acceso a la verdad siempre es relativo, perspectivista. Mía siempre. La regla no deja de ser una palabra de Francisco, a partir de cómo él experimentó y decodificó el misterio. Recapitulando, las reglas nacen de la vida y vuelven a la vida, para regular a la vida, pero para darle nueva vida, no para matarla. Nace de la vida y vuelve para la vida para darle más vida. Hay que saber distinguir para después unir los que son las mediaciones de lo mediado, las reglas, las leyes, las instituciones, de lo que importa, lo absoluto, el misterio, el reino, si quieren. Para dar luego a las mediaciones toda la importancia que tienen y no más que la que tienen. Me encanta a mí esta formulación, que es paradójica, ¿no? A la regla, y lo mismo me animo a decir, a la Biblia, cuanto más a la teología, por supuesto. Hay que darle toda la importancia que tienen y no más que la que tienen. Porque son mediaciones que nos intentan transmitir una experiencia a la cual tengo que llegar. Es decir, traspasar este libro, llámese escrito de San Francisco o Biblia, para meterme en la experiencia que hay de atrás y reeditar, vivificar, repetir esa experiencia en mi vida para descubrirla como Salvador. Por eso hay que darle toda la importancia que tienen y no más que la que tienen. Respetar la distancia insalvable entre todo texto y todo acontecimiento, y pongo lo de insalvable entre paréntesis, que es un adjetivo, pero en realidad no podemos separarlo del sustantivo distancia. Y esto es mucho más duro cuando pensamos en la Biblia y en los evangelios. Hay una distancia insalvable entre el texto de los evangelios y el acontecimiento de Jesucristo. Lo importante es entonces intentar decodificar la experiencia fundante e intentar repetirla. Pero esa experiencia fundante es irrepetible, es intransferible, porque toda experiencia íntima es irrepetible. Lo que vivió, repito, Francisco, Jesús, es irrepetible. Y hay mucho que no lo puedo decir, que no lo puedo comunicar. Lo puedo intentar contar, ponerlo por escrito, pero hay mucho que es incomunicable. De todas maneras, el esfuerzo es intentar decodificar lo que hay en esa experiencia fundante que nos llega a través de los textos. De Francisco de Asís, ¿qué tenemos? Tenemos los textos de primera mano, no tenemos otra cosa. Como no tenemos videos, fotos, grabaciones, la diferencia con lo de Jesús quizás es que tenemos textos que, de acuerdo a los estudios histórico-críticos, podemos decir de Francisco y es el Francisco de la historia, en Jesús es más complicado. Recuperar esto que decía recién, ¿no? Que la revelación e inspiración no solo es de ayer, sino también hoy.
Dios se sigue revelando e inspirando. Y se sigue revelando e inspirando como lo hizo también con Francisco en la difícil dialéctica de las relaciones humanas, que para nosotros serán las relaciones fraternas a nivel local, a nivel interprovincial, y por eso nos juntamos en los capítulos, ¿no? A intentar pensar entre todos, a decidir, a dialogar, a confrontar, y la mediación de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Que Francisco siempre quiso un cardenal protector, y bueno, o sea, esta revelación e inspiración, lo que quiero decir, no es algo caído del cielo, ni se da en estado puro. Se da en la compleja trama de las claroscuras relaciones humanas. Fíjense, ustedes están reunidos ahí, no sé cuántos son, 15, 20, no sé cuántos son, pero bueno, tenemos que creer que de alguna manera Dios sigue hablando ahí. Les está diciendo algo al definitorio junto con los guardianes de cómo animar estos tiempos a los hermanos, de cómo animarnos. Tenemos que creer que Dios se sigue revelando e inspirando. El gran tema es cómo escucharlo, porque el problema siempre es nuestro, no de Dios. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Dios siempre es el que está golpeando. A veces le abrimos, a veces no, y a veces le abrimos pero no lo escuchamos. Bueno, esto es una cuestión nuestra, pero tenemos que creer que Dios también se sigue revelando e inspirando hoy para vivir el franciscanismo hoy, para vivir la regla ulada hoy. Respetar esta ley de la encarnación que es la procesualidad, ¿no? La procesualidad en la que se fue dando todo hasta llegar a la regla bulada. Lo que decía, ¿no? La protorregla, la regla nobulada, la regla bulada, completar con el testamento. Y lo último, esto de, para que sea válido, lícito, significativo, el intento de fusionar los horizontes en lo que fue el texto, pretexto y contexto en Francisco para la regla bulada y lo que sería hoy el texto, dentro de un contexto y un pretexto distinto. Tenemos que hacer un ensayo de imaginación de cómo sería ese texto en nuestro contexto y con nuestros pretextos. Si no estamos resucitando a un muerto del siglo XIII, a un muerto del siglo XIII, digo, a Francisco y a su regla. Bien, y esto era lo último que a mí me parece, no sé, interesante, intentar descubrir los sentimientos más profundos que nos hacen eco en el corazón cuando yo hacía esta pregunta del inicio. ¿Qué celebramos cuando estamos celebrando los 800 años de la regla? ¿A qué nos remite? Digo, no sé si llegaron a hablarlo sí o no, pero no importa, han escuchado todo este tiempo, habrán leído los 800 años de... En tu corazón, cuando te dicen, estamos celebrando 800 años, ¿qué latía? ¿Qué decía? ¿Despertaba algo? Conectar con nuestros sentimientos, porque creo que en definitiva, voy a dejar esto, me parece que, me parece a mí, digo, como que lo nuclear es esto, que el tema de celebrar este octavo centenario nos conecta o nos debería conectar con nuestros sueños, nos obliga a recordar, purificar y actualizar, nos revela, nos desvela, nos hace caer en la cuenta de lo que Dios desde siempre me estaba diciendo, a lo que me estaba invitando, y también hoy lo vuelvo a intuir como seductor, como dador de sentido. O sea, creo, esto es lo que me parece a mí, cuando yo pensaba, ¿para qué sirve esto de recordar, rememorar, celebrar los 800 años de la regla? Bueno, me sirve si me ayuda a sacudirme el corazón, a conectarme, no sé, con lo que sentí en 1986 cuando entré a la orden, si me ayuda a sintonizar, si me resucita, si leer la regla
y lo que está detrás de la regla, la experiencia fundante, hoy me sigue pareciendo significativo y dador de sentido, porque esto es lo importante. Y en realidad, esto es el sentido último de la revelación. La revelación es válida en tanto y en cuanto a mí me da sentido. No digo que no, que si no, no es verdadera, sino que no es significativa y me entra por un oído y me sale por el otro. La revelación, todo lo que Dios dice en los evangelios o lo que Francisco dice en la regla, es revelador si yo caigo en la cuenta de que eso responde a las preguntas que había en mi corazón. A veces respondiéndolas tal cual y a veces reacomodando las preguntas, ¿no? Porque muchas veces la revelación desinstala. No es que nos responde directamente a nuestras preguntas, ¿no? Pero, caigo en la cuenta, como diría Andrés Torres Queirúa, caigo en la cuenta que de alguna manera esto es lo que mi corazón intuía. Ahora ya no lo sabemos por lo que otros nos contaron. Hicimos experiencia nosotros, nos encontramos, y este sí es el Mesías. Es decir, esta propuesta de vida, llámese el Evangelio o la regla, es dadora de sentido, es significativa. 800 años después, esto tiene cosas válidas. O hablando en un lenguaje un poco más personalista, para mí sigue siendo seductor. Que creo que esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Sigue siendo válida para mí, para cada uno de nosotros, seductora esta propuesta? Entonces, después de esta primera parte que les decía que era un poco más formal, pero espero haberme logrado expresar de que vean de que tiene mucho que ver con la vida y que en definitiva es qué papel juegan todas estas mediaciones para acercarnos al misterio de Dios. Esta segunda parte la titulé Consideraciones de contenido, ya no tanto de forma, y puse el drama de lo relacional. Es decir, cuando intenté pensar, a ver, compartir alguna cuestión, algún punto de la regla, de qué hablar, se me ocurrió esto, porque sin lugar a dudas es fundante en la experiencia de Francisco y nuestros carismas el tema de lo fraterno, de lo racional, y a la vez es ahora, y probablemente lo ha sido siempre, lugar de sufrimiento. Entonces se me ocurrió pensar algo de esto y sobre todo porque ustedes, de un modo particular, son animadores, definidores, gobierno de animación y guardianes, y tienen un lugar especial en lo que son las dinámicas relacionales. Y bueno, se me ocurrió decir algunas cosas que no son nada de lo que voy a decir es nuevo ni lo oyeron, sino que voy a volver a recordarlos, o sea, recordarlo, perdón, es decir, a volver a pasarlo por nuestro corazón para decir, bueno, a esto nos invita Francisco y es tómalo o déjalo, digo, no más que eso. Que será entonces el tema de lo relacional y el tema del perdón. Por ahí va lo que voy a compartir. Recordando, a ver, la intuición, la experiencia última de Francisco, si ven la parte arriba del cuadro, es recuperar lo de Jesús de Nazaret, dicen los teólogos, sobre todo latinoamericanos, que Jesús se autocomprende de estas dos flechas, el Dios del reino y el reino de Dios. No voy a meterme, por supuesto, a explicitar esto, pero las dos realidades, las dos grandes palabras que dan sentido y permiten entender quién fue Jesús, por qué vivió y por qué murió, y por qué Dios lo resucitó, son las palabras Dios, Abba y reino, que se interpretan mutuamente, porque el Dios es el Dios del reino y el reino es el reino de Dios. Por lo tanto, los genitivos relacionan ambos términos. Bien, esto fue la experiencia de Jesús, es lo que Francisco, por eso esto quiere decir paralelo, no me sale muy bien los dibujos, pero el paralelo de Jesús y Francisco, porque Francisco recupera esta experiencia de Jesús y saca estas conclusiones, la flecha.
si Dios es ante todo un padre, todos somos hermanos. Y el modo de vivir el reino es desde el servicio, desde la minoridad. O sea, estas dos palabras claves de Jesús, que están arriba, Dios y reino, tienen como paralelo en Francisco lo de hermanos menores. Hermanos menores que ustedes saben, no es solo el nombre de la fraternidad universal de la orden, sino es lo que define el carisma. Son las dos palabras esenciales. Hermanos, menores, hermanos y menores. Subrayo esto que por supuesto ya todos sabemos de memoria. ¿Por qué? Porque creo que de acá entendemos la gran paradoja que, que es que la fraternidad se vuelva don y cruz, si me permiten esta expresión remanida, pero que la fraternidad sea lo que mejor nos hace, lo que nos salva, lo que nos gratifica, y a la vez lo que más sufrimos, ¿no? Me parece, lo escuchaba también acá, el otro día lo decían en la comunidad de los jesuitas, qué difícil son las relaciones humanas. Esto lo hemos escuchado en los últimos capítulos, Daniel lo ha repetido bastante, qué difícil son las relaciones humanas y sentir que hoy, digo, me parece que esto lo han dicho todos los últimos provinciales y probablemente, digo, es un problema transversal a toda la historia de la orden, lo conflictivo que son las relaciones fraternas. Digo, lo paradójico se vuelve en cuanto que nosotros tenemos razón de existir como orden si somos hermanos y menores. Y esto es lo que más nos duele, las relaciones conflictivas, y no basta, digo, ir muy lejos, en lo inmediato, en lo que pasó hace poco. Las heridas que tenemos todos nosotros, y muchas veces entre nosotros, algunas que tienen historia y otras más recientes. Eh, Vemos las relaciones fraternas heridas, digo, no estoy diciendo nada nuevo, bueno, pero esto es lo paradójico, porque ¿qué hacemos con esto si esto es lo constitutivo de la vida? Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer. Esta frase del Testamento, hiperconocida y muy importante, a mí me llamó la atención cuando leí el comentario que de esto hace uno de los autores franciscanos contemporáneos que a mí más me ha marcado y más he leído, que es Pietro Maranesi, el capuchino. De hecho, me traje y estuve leyendo acá, Gustavo lo conocerá, Il Sogno di Francesco, relectura histórico-temática de la regla de los frailes menores a la búsqueda de su actualidad. La verdad que no me aportó mucho para esto, pero bueno, en otros temas, él para mí me gustó mucho, muy significativo. Y digo, cuando comenta el testamento, dice que la llegada de los hermanos marca un punto de inflexión en su itinerario, que parece ser lo que está diciendo acá. Y después de este momento, como que queda constituida la fraternidad y ya nadie me mostraba lo que debía hacer. Mientras estaba solo, podríamos traducir, iba viendo, titubeando. Cuando llegan los hermanos, queda cerrado y comienza el proyecto. Bueno, permítanme decir a mí paradójicamente, y acá empiezan entonces los problemas. Y después que el Señor me dio hermano, empezaron los problemas. Y yo creo que esto es verdad, sí es verdad. Porque una cosa es lo que Francisco, él personalmente soñaba, intuía, lo que él creía que el Señor le había revelado a él, y otra cosa esto cuando él lo pone en consideración de los demás y entra en diálogo, en dialéctica, es decir, en tensión y en confrontación con los demás, que nos pasa en las nimiedades de nuestra vida cotidiana, en la fraternidad local pequeña. Cuando yo propongo y digo algo, porque creo que está bueno, porque creo que el Señor me lo reveló, y entro en contraste con lo que opinan los otros, lo que ven los otros. Me animo a decir esto. Los hermanos fueron su gran don
y su gran cruz. Esto queda para mí de una manera también brillantemente plasmado en la parábola, en la florecilla de la perfecta alegría. Para mí personalmente es tan bello como dolorosa. Es un texto que a mí, créanme, me emociona hasta las lágrimas. Los hermanos fueron su gran don y su gran cruz, pero también me animo a afirmar, Francisco no hubiera llegado a ser lo que fue o lo que es sin los hermanos. Y estas dos primeras afirmaciones, evidentemente, son un poco, no contradictorias, pero sí dialécticas, que se mantienen en tensión. También Francisco llegó a ser lo que era gracias a los hermanos. Por lo tanto, tercero, la fraternidad, digo yo, conforma, reforma y también deforma. La de Francisco y la de nuestra provincia San Francisco Solano. Ahora bien, buscando yo después los textos que hablan de toda la cuestión más relacional humana en la regla bulada, la verdad es que Francisco habla bastante poco si lo comparamos con la regla no bulada. Después, por curiosidad, aunque sea vayan a verlo, como esos 24 capítulos que se transforman en 12, cómo desaparece mucho de la cuestión más humana. Son cuestiones más, no sé, sobre todo jurídicas. Estos son los textos que yo rescaté. No, quizás no son los únicos, pero son quizás los más importantes que hacen referencia a la cuestión relacional. Del capítulo 6, el 7 y el 10. A ver, no los voy a leer para pasar rápido. Las palabras rojitas son lo importante, el de apropiarse, lo de la familiaridad, exponer la necesidad, ser servidores, poner la penitencia con misericordia, no enojarse el pecado ajeno. Y el último texto que habla de la dinámica circular, dirá Pietro Maranesi, la obediencia circular entre súbditos y ministros. Pero yo esto, digo, lo traduciría esta suerte de tips que pone Francisco. No se apropien, sean familiares, expongan sus necesidades, corríjanse, sobre todo los ministros cuando visitan, pero con misericordia, no se enojen por el pecado del otro, obedézcanse y mutuamente, y todos, ministros y siervos, escuchen a su corazón y a la regla, porque no están llamados a obedecer algo que vaya en contra de su corazón, de su alma, como quieran decirlo, y de la regla. Esto es genial, ¿no? Cómo Francisco relativiza frente a algo superior todo tipo de obediencia, o si quieren, cómo contextualiza la obediencia. Este era el primer tema que había pensado compartir, porque bueno, ustedes son guardianes, animadores, pero después me pareció demasiado árido y lo quise ampliar un poco más a las cuestiones, a ver, de relaciones fraternas y de los textos que escribí, creo que salen estos tips. A ver, pero me interesaba sobre todo recuperar no solo la cuestión de las dinámicas relacionales, cómo relacionarnos, sino esto, a ver, cuando las relaciones van mal, el tema de las heridas, el tema de las ofensas y el tema del perdón. Y bueno, a mí, por supuesto, por historia personal, esto me dice mucho, como me imagino que a cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos experiencias de haber sido víctimas y victimarios, ofensores y ofendidos, con heridas abiertas y otras cerradas, con heridas que están cicatrizando. Bueno, cada uno lo sabrá en su historia personal, en la historia de la fraternidad, en la historia de la fraternidad provincial. ¿Qué hacer ante estas situaciones problemáticas, dolorosas? Y se me ocurría, a partir de estos textos que leí de la regla bulada, lo tiro a modo de tips, digo, algunas claves no mágicas, por supuesto, de la pedagogía de Francisco, porque esto ni es nuevo lo que voy a decir, porque ya lo saben, ni es mágico.
pero usando el lenguaje de los jóvenes, hermanos, esto es lo que hay. Y esto es lo que nos vuelve a ofrecer hoy Francisco desde la regla aulada y de su experiencia vivida. Esto es lo que hay. Tómalo o déjalo. Algunas claves. Saber escuchar las necesidades. Cuando se encuentren sean familiares. Miren qué básico que es esto y cómo nos cuesta. Expónganse las necesidades mutuamente. O sea, cuando hay un conflicto, previamente hubo algo, hubo una situación previa que llevó a este conflicto. Sabemos escuchar las necesidades del otro cuando pasó esto. Pienso en los hermanos que se fueron, no voy a dar nombre, ¿no? Pero a mí cosas que todavía me hacen ruido. Y esto no es para que elaboremos racionalmente ya una respuesta. ¿Por qué se fue este? ¿Y por qué se fue así? ¿Y por qué hizo lo que hizo? Previo a eso. Porque por ahí la respuesta es sí, supimos escuchar las necesidades. Acá está la libertad del otro siempre. Pero bueno, digo, Francisco nos dice esto. Creen espacios de familiaridad como para que el otro pueda expresar sus necesidades. Fundamental. Sobre todo los que tienen el papel de siervo, lo dice de otra manera Francisco, pónganse en el lugar del otro. O sea, no desde el rol de autoridad, de guardián, de definidor o de provincial, sino el lugar de siervo para escucharlo. Y por eso dirá Francisco la regla de oro: no hagan al otro lo que no te gusta que te haga a vos, retomando lo de Jesús, ¿no? O sea, ponerte en el lugar del otro y tratar al otro como al otro como a vos te hubiera gustado que te traten si estabas en ese lugar. Está en la regla, está en las admoniciones, esto es genial. Y es una dinámica o una clave o un aviso espiritual, como quieran decirlo, que yo no sé si siempre lo tenemos a flor de piel. Al menos yo no. Ensayar ponerse en el lugar del otro. Un otro tip que se me ocurre, ya yendo un poquito más allá de Francisco, es reconocer a qué podemos aspirar en esta realidad. O sea, esto viene más bien dictado no por la regla, diría, sino por el principio de realidad, diría, ¿no? Los psicólogos o los espirituales. Porque claro, las dinámicas conflictivas de nuestras relaciones fraternas se dan en esta fraternidad donde yo estoy viviendo con Juan, Pedro y José, que son estos hermanos. ¿A qué puedo aspirar en esta realidad con estos hermanos que no tiene una respuesta cerrada y apodíctica, pero sí tenemos que hacérnosla? Yo creo que es un doble error, por supuesto, considerar toda historia como una historia cerrada, es así y nunca va a cambiar en nada, y desconocer el otro extremo también, ¿no? Que de este peral pueda salir un olmo o al revés, que este olmo pueda dar peras. Son dos extremos que los dos son irreales. Entonces, en la dinámica, digo, de las relaciones conflictivas fraternas, también, a ver, darnos cuenta a qué podemos aspirar en esta realidad. Un ministro provincial de cuyo nombre no me quiero acordar, digo, bueno, yo apuesto hoy por lo que hay de vida en cada hermano, en lo que hay de vida y lo que puede dar de vida. Claro que esto no es fácil, ¿no? Porque el hermano se me presenta como un bloque, con sus espacios de vida y de muerte. Y es difícil entonces yo enfocarme en solo lo que el hermano Eleuterio tiene de vida, cuando también siento lo que Eleuterio produce de muerte. Pero como principio es válido. En cuarto lugar, y sobre esto me voy a detener ahora, recordar experiencias habidas de misericordia incondicional. A mí esto personalmente me ayudó mucho para el tema del perdón, o mejor dicho, para el tema de intentar perdonar. Recordar experiencias que yo tuve de alguien que me perdonó
incondicionalmente, llámesele el perdón que puedo sentir de Dios o de un otro, de un hermano, de una misericordia incondicional, es decir, que no pone precio, que no pone peros. Yo me he sentido perdonado muchas veces así, y esto a mí me ayuda a ponerme en camino de intentar hacer lo mismo. Y voy a volver sobre esto en Francisco. Creer que el perdón es posible. Eh, Esto me lo estoy diciendo a mí, en primer lugar. Hay que creer que el perdón es posible, que yo pueda perdonar y que el otro me pueda perdonar. ¿Cuándo, cómo y de qué manera es otra cosa? Porque los tiempos y los procesos son muy distintos y hay que respetarlos también. Pero creer que el perdón, por supuesto, no solo es necesario, sino que es posible. Y en relación con esto último, y con lo que dije antes, y algo voy a retomar, descubrir dónde reside la llamada verdadera alegría o perfecta alegría en esta búsqueda de sanar las relaciones. Porque probablemente en la búsqueda de sanar las relaciones, de perdonar y ser perdonado, no tengamos éxito. Escribe hermano León, en esto no consiste la verdadera alegría, en que te hayan perdonado o en que hayas obtenido el perdón. Se me ocurre parafrasear a mí. Porque las dinámicas de resolución de conflicto, digo, no siempre llevan a buen término, aun cuando pongamos todas las mediaciones posibles. Se me ocurrían entonces estas suertes de tips para enmarcar el tema de las relaciones conflictivas, la ofensa y el perdón. Y voy a iluminarlo también, confrontarlo, o mejor dicho, o corroborarlo, mejor dicho, ¿sí? Con algunos textos del magisterio eclesiástico para que vean que leo al magisterio del Papa, con unos textos de la Fratelli Tutti. Yo escribí un texto hace un tiempo sobre esto, no sé si alguno lo haya leído, no creo, pero porque me voy a remitir a eso, algunos textos que me llamaron a mí profundamente la atención de la Fratelli Tutti, que no son los que le llamaron la atención en general los politólogos, bueno, por algo será que a mí me llamó la atención de todo este capítulo cuando habla del perdón, que él lo pone a otros niveles, pero no importa. Bueno, estos tres textos voy a citar, los leo rápido. El perdón no implica olvido. Muy interesante. Perdonar no es un acto de la decisión de la voluntad donde borramos de la memoria lo que nos pasó. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo, podemos perdonar. Hay uno que dice que sí me escuchó. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. A mí este texto me encantó, porque fíjense la radicalidad con la que el Papa dice todas las primeras partes. Hay cosas, no hay que negar, relativizar, disimular, tolerar, justificar, excusar, olvidar, no. Pero sin embargo, la conjunción adversativa, pero sin embargo sí podemos perdonar. Y cuando el perdón es libre y gratuito, nos hace un poco Dios. El perdón nos diviniza. El perdón nos diviniza. Qué interesante, ¿no? La divinización no pasa por el poder, como anhelan todos nuestros corazones, en algo inconfesamente escondido. Creemos que Dios es poder y por eso todos queremos tener poder y más del que tenemos siempre.
porque imaginamos que Dios es poder, omnipotencia, y acá lo que nos está diciendo es lo que nos diviniza, es la capacidad de perdonar, sobre todo cuando el otro, diría yo, no nos pide perdón, porque andás a ver por qué. Y yo muchas veces lo dije, ¿cómo voy a perdonarlo si no me pide perdón? Y lo escuché de algunos de ustedes también esto alguna vez. No hay perdón sin arrepentimiento. Esto se lo escuché de boca de algunos de ustedes. No hay perdón sin reconocimiento. Qué interesante me parece esto del Papa, no sé, podemos discutirlo algún día, digo. Pero dice, cuando el perdón es divinamente gratuito, incluso se puede perdonar a quien se resista al arrepentimiento. Y claro, y acá tenemos que preguntarle, ¿y por qué no se arrepiente? ¿Y por qué no me pide perdón? Interesantísimo. Los que perdonan de verdad no olvidan, de nuevo, no se trata de una cuestión de olvidarme, bueno, ya pasó. No, no pasó, porque lo pasado deja marcas y muchas veces deja heridas y deja cicatrices. Lo pasado nos pasa, nos traspasa. Pero los que perdonan de verdad no olvidan, dice el Papa, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de la fuerza de la destrucción. Esto es genial. El no perdón nos envenena también a nosotros mismos. Lo digo por propia experiencia. O sea, tenemos que renunciar a ser poseídos por esa fuerza que nos sigue destruyendo. O sea, no solo nos destruyó la herida del otro, la ofensa, sino que me está destruyendo mi incapacidad de perdonar y seguir tragando ese veneno. Y que es un círculo vicioso. Y el último texto, un poquito antes de Fratelli Tutti, nunca se avanza sin memoria. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. O sea, no solo que no hay que olvidar, no hay que olvidar y hay que tener memoria. Y yo de acá, en aquel texto que escribí, hice relación, y el padre Claudio ya me escuchó, por lo tanto él después se los puede comentar mejor. Yo acá me preguntaba y hacía el link con el otro Francisco, del Francisco Trucho, o sea, el Francisco de Roma, que es el Francisco Trucho, al verdadero Francisco, que es el de Asís. Y yo acá me preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que no hay que olvidar? ¿De qué hay que hacer memoria? Y acá me iluminó, o sea, el link lo hice a partir de algunas lecturas de este capuchino que cité, Pietro Maranesi, que repite esta idea muchas veces, y es el hacer referencia al encuentro con los leprosos, o mejor, a la praxis con los leprosos, como la experiencia fundante de Francisco a la cual él tiene que volver una y otra vez. De hecho, cuando en el Testamento hace esta lectura retrospectiva de su vida, aun cuando no aparezca en la regla, habla del tema de los leprosos, para señalar el clic de la conversión. El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia, pues como estaba en pecado me parecía extremadamente amargo ver leprosos, pero el Señor mismo me llevó en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después de un poco de tiempo salí del siglo. Esto es muy interesante, yo digo, yo lo descubrí por lo menos leyéndolo a Maranesi, ¿no? Evidentemente el encuentro con los leprosos no es magia, porque hay un antes y hay un después. Todos hemos leído seguramente el famoso texto de Fernando Uribe, que en paz descanse, y diría el padre Rafael Alfajeme, de los 7 encuentros vocacionales de Francisco, ¿no? No me acuerdo bien el título, pero bueno, que habla de los 7 encuentros, de los 7 hitos que van conformando la vocación en Francisco.
Pero me parece muy importante, y yo estoy de acuerdo con esta interpretación que hace este teólogo capuchino, es de que el clic Francisco lo hace acá, porque de hecho, en su testamento, el último gran escrito, en esta memoria afectiva y efectiva que quiere dejar a sus hermanos de lo que fue su historia personal vocacional y de las cosas que no deben olvidar, cuando él hace memoria, no habla del crucifijo de San Damián que le habló, entre comillas, y le dijo, ve Francisco y repara mi iglesia. Por lo tanto, dirá Pietro Maranesi con otras palabras, no es en la experiencia espiritual, intimista, de la contemplación extática frente al crucifijo, donde Francisco hace clic, le cae la moneda, sino en la experiencia, no en la capilla, sino en la calle, diríamos hoy, ¿no? O en la experiencia de un lugar de marginalidad, de fractura, tocando el dolor de la historia, los leprosos. O sea, Francisco, permítanme decirlo muy a lo bruto, se convierte o termina de convertirse, o si quieren, empieza a convertirse, haciendo experiencia con los leprosos, practicando la misericordia, praxis de misericordia. Y lo que yo creo es que, esto me parece que no es de Maranesi, creo que no sé si yo, de dónde lo saqué, pero bueno, no importa eso, lo que quiero compartir con ustedes es que me parece que Francisco, practicando la misericordia con otros, se da cuenta que alguien antes estaba practicando la misericordia con él. En un antes que es lógico y cronológico. No estoy diciendo que Francisco ahí, en este 1200 y corto, donde se supone que vivió con los leprosos un par de años, antes probablemente de la protorregla, porque esto que Francisco está escribiendo, lo escribe 15 años después que pasaron las cosas, o más de 15 años. Es una lectura retrospectiva de la historia de gracia de él. Yo creo que Francisco cae en la cuenta mucho después de esto, ¿eh? No en aquel momento. Digo, en aquel momento descubrirá algo, me imagino yo. Pero esto no le quita veracidad al hecho. Nosotros nos damos cuenta de muchas cosas cuando leemos en la distancia, ¿verdad? Nuestra propia historia vocacional. Bueno, lo cierto, digo, o lo que a mí me parece importante compartir acá, es que Francisco, practicando la misericordia con otros, se da cuenta que alguien estaba practicando la misericordia con él y que fue lo que le permitió salir del sueño megalómano de ser un gran comerciante o un gran caballero, como estaba en pecados, no veía bien, y lo condujo discretamente, como conduce la gracia de Dios siempre, discretamente, me llevó en medio de ellos, no los llevó de los pelos, no los llevó a los empujones, no les señaló, ahí tenés que ir. No tenemos por qué pensar a priori que Francisco fue a los leprosos porque tenía metido acá en la cabeza Mateo 25, Mateo 25, 33, entonces dijo, o sea, quizás después, o en el mientras tanto, fue descubriendo al Cristo crucificado en la carne de los leprosos. Lo que sí yo creo, y esto es interpretación mía, me gusta decirlo así, es que Francisco entendió, entre comillas, Francisco entendió el misterio de la encarnación en la carne putrefacta de los leprosos. Francisco entendió lo que es la encarnación de Dios, tocando, oliendo, lavando y curando la carne hedionda y putrefacta de los leprosos. Bien,
¿A qué venía con esto? Es que creo, y esto sí es de Maranesi, como esto es una experiencia fundante y fundacional de Francisco, y esto lo podemos constatar porque, repito, Francisco cuando escribe el testamento, lo primero que dice es esto, la experiencia con los leprosos. O sea, es algo que lo marcó a fuego, y por lo tanto, dirá Pietro Maranesi, Francisco una y otra vez a lo largo de 20 años va a tener que volver a esto. Cuando Francisco empieza a sufrir los problemas con los hermanos, podemos decir, con los primeros y con los más íntimos, y sobre todo con aquellos que después de alguna manera se estaban alejando de su ideal, en lo que llamamos ya los primeros años del proceso de institucionalización, cuyas tensiones están en los escritos de Francisco, y esto está paradigmáticamente narrado, por eso lo traía a colación, en el texto de la verdadera alegría, que es un texto no histórico, pero sí verdadero. Es genial esto, ¿no? Cómo Francisco narra esto, porque narra lo que él está viviendo, sobre todo en los últimos años. Esto de ser expulsado de la porciúncula, el corazón de la orden, donde nace y donde muere su proyecto, él y su proyecto. Todo nace en la porciúncula y todo muere en la porciúncula. Mal que le pesa a los conventuales que tienen el cuerpo de Francisco, pero como dicen los menores, nosotros tenemos el alma en la porciúncula. Bueno, pero todo nace y todo muere. Entonces, que esta parábola se ponga en la porciúncula cuando Francisco va a la porciúncula y nada más y nada menos que un portero, o sea, un hermanito Leo, le diga, andate, no nos interesa, no te reconocemos, ya no nos servís. Esto es tremendo porque, a ver, es sentir que se viene abajo aquello por lo cual vos gastaste tu vida. Y yo me animo a pensar con todo derecho, por supuesto, que a Francisco también, perdón por la expresión poco romántica, se le llenó el culo de preguntas. Las mismas preguntas que a mí me gusta decir, y lo compartí el año pasado en este mismo contexto, de Jesús en la pasión. ¿Habrá valido la pena todo esto? ¿No me habré equivocado? No habrá sido, no que el Señor me lo reveló, sino que fue un sueño más megalómano mío, como de ser el gran cruzado, el gran caballero. ¿Habrá sido cierto que el Señor me reveló? ¿Habrá valido la pena? ¿No tendrán razón los que ahora me expulsan de la porciúncula? Francisco, una y otra vez, para perdonar a estos hermanos, tendrá que recordar que él también fue objeto de misericordia con un otro. Y esto, por supuesto, también es lo que se trasluce en la carta a un ministro, ¿no? Cuando Francisco escribe la carta a un ministro, seguramente, dice Maranesi, con otras palabras, en el background, en el pretexto de ese texto tan bello, está la experiencia de Francisco con los leprosos, que le permite a él responderle al ministro lo que le repite. Voy terminando entonces, por supuesto, con otra poesía de Casaldáliga que nos remita a esto, ¿no? Yo estaba hablando de el tema de las relaciones conflictivas, las ofensas, la necesidad de perdonar, y la pregunta es ¿qué hacer con el hermano conflictivo? ¿Qué hacer con el hermano conflictivo? Sobre todo cuando me ofende a mí, ¿no? ¿Qué hacer con el hermano conflictivo? Y me encanta este poema que para mí es uno de los más emocionantes, no sé si ya se los compartí en algún otro lugar, pero bueno, igual lo conocen, que da vuelta la historia mítica del pecado original, que es el fratricidio, ¿no? En la historia de Caín y Abel. ¿Quién es Caín y quién es Abel? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Lleva el destino a cuestas, con el saco, muerto el amor y la tristeza viva.
Les cuece el alma en el mirar opaco. Es una soledad a la deriva. Ha cruzado la isla, el Araguaia, la sociedad, el tiempo, el mal. Rehuye la luz del sol y el sueño de la playa. Huye de todos, de sí mismo huye, condenado a vivir su vida muerta. Si ha violado la ley, la paz presunta, a él le hemos matado la paz cierta. Quizás sea un Caín, pero es humano. Y por él, Dios, celoso, nos pregunta: Abel, Abel, ¿qué has hecho de tu hermano? El poeta se toma la licencia de dar vuelta a la pregunta que está en el Génesis, ¿no? Que Dios le pregunta a Caín, el homicida: ¿qué hiciste con tu hermano? Y acá el poeta nos da vuelta a la pregunta, desinstalándonos, volviendo subversivo lo que es el mensaje de toda la revelación, que nos da vuelta a las cosas, ¿no? Porque nos dirá: quizás sea un Caín, es verdad, es un Caín, pero también es humano y es tu hermano. Y Dios es celoso también de Caín, no solo de Abel. Y por eso nos pregunta a nosotros, que somos Abel, la mayoría de las veces, en los conflictos que tenemos fraternos, nosotros somos Abel y el otro es Caín, ¿verdad? Y entonces nos pregunta a nosotros: Abel, Abel, ¿qué has hecho de tu hermano para que llegue a ser un Caín? Qué sorpresa, ¿no? Si el día de el juicio final, que no sé bien cómo será, Dios nos hace esta pregunta, ¿no? Sin duda que la pregunta es: ¿qué has hecho con tu hermano? Sí, es la pregunta que está acá y está al final de la historia de la revelación, en ese texto escatológico que es Mateo 25:33, que se hace esta pregunta: ¿qué hiciste con tu hermano? Enfermo, desvalido, preso. La pregunta que aparece al inicio de la historia de la salvación, en el Génesis, acá, aparece al final de la historia, en ese texto que es escatológico de Mateo 25, ¿no? Y yo por ahí también escribí otra banalidad que lleva precisamente el título este: la única pregunta que merece ser respondida. ¿Qué hiciste con tu hermano? Pero la gravedad de acá, o lo complicado, es que nos pregunta: ¿qué hicimos con el hermano jodido? Qué problema, ¿no? Para todos, para cada uno de nosotros, donde lo esencial es vivir en fraternidad. Y perdonen, disculpen, de un modo particular, para ustedes que tienen un servicio de animación, el definitorio y los guardianes. ¿Qué hiciste con tu hermano? Por suerte, todavía esa pregunta nos la podemos hacer en el presente. ¿Qué estamos haciendo con ese hermano? Y termino: vivir la filiación en la fraternidad es la vocación del cristiano, dice González Faust en su magna y magnánima antropología teológica titulada Proyecto de Hermano. Es vivir la filiación, pero en la fraternidad. El en, que yo lo puse en negro, es lo que problematiza, porque si pudiéramos vivir la filiación solo, mi relación Dios-yo y yo-Dios estaría bárbaro. El problema es que solo somos hijos siendo hermanos. Y Francisco de Asís, que no había leído a González Faust, pero seguramente le gustaría, diría yo, completaría: vivir la filiación en la fraternidad, encima como menores. Esto, si me permiten, es una utopía. Vivir la filiación en la fraternidad y vivir la filiación en la fraternidad como menores
es una utopía, irrealizable de modo pleno en esta vida, con estas caras y con estas gentes, como fue una utopía irrealizable también para Francisco de Asís, como fue una utopía irrealizable para un tal Jesús de Nazaret. Y entonces, ¿para qué sirve todo esto? Nos podemos preguntar. Y bueno, termino con las palabras de un ateo simpático. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. La regla bulada encierra una utopía que nos ayuda a caminar. La pregunta que nos queda es si queremos seguir caminando. Una respuesta que creo que tenemos que dar cada uno de nosotros individualmente, si nos seguimos sintiendo seducidos y luego si como fraternidad local y provincial queremos seguir caminando. Para eso sirve la utopía, para eso creo yo puede servir celebrar los 800 años de la regla bulada.